Muy buenas tardes a todas y todos, nuevamente en este programa número 5 de Hablando de Botes, una nueva oportunidad para hablar de nuestro deporte vernáculo, el deporte más hermoso probablemente que se disputa en esta bahía de Las Palmas de Gran Canaria, con el respeto al resto de velas, pero la nuestra hay que reconocer que es especial. Y hoy tenemos el inmensísimo privilegio de contar el día anterior al torneo eliminatorio, la final del torneo eliminatorio La Caja de Canarias, con tres protagonistas de excepción, que son los patrones del Pueblo Guanche, José Ponce, tenemos al patrón del Porteño, Timo Martínez, y al patrón del Poeta Tomás Morales, Kevin Rosales. Esto es, como hablaba antes con Marcos y con Juanín, insisto, un privilegio porque precisamente es algo que no se da habitualmente, que a horas antes de pegar, probablemente en la competición más bonita desde el punto de vista competitivo, según la opinión de muchas personas en nuestra vela latina, contemos aquí con estos protagonistas que van a liderar la caña junto con 10 hombres y o mujeres más en sus botes. Así que, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Marcos Cabrera, presidente del Rocanublo, y a continuación también estará con nosotros Juanín Cabrera, tripulante del Rocanublo e ideólogo de estas maravillosas tertulias Hablando de Botes. Gracias. Y Marcos, ¿cómo empezamos? Pues nada, yo voy a comenzar desde el corazón porque estoy doblemente feliz porque mañana es la final de la Caja, que para mí es un torneo que me apasiona, casi es una obsesión, y estoy muy contento porque soy un botero y me considero así, y la verdad es que la final de la Caja es maravillosa. Y segundo, porque el contar con ustedes tres aquí, pues para nosotros es muy importante, porque estas humildes charlas, sin los invitados, pues prácticamente no serían nada. Entonces, agradecerles a los tres este ratito que nos van a dispensar, hablar un poco sobre todo de la final de mañana, que casualmente me estaban comentando, es exactamente igual el orden de salida al del año pasado, ¿verdad, Timo? Y nada, y queremos pues pasar este ratito, hablar un poco de lo que se puede suceder. Yo creo que va a haber un tiempo fantástico. Yo creo que la salida, bajo mi punto de vista, es ideal para ver desde tierra pues una buena final. Y nada, agradecerles una vez más a ustedes que hayan venido y a la Orden del Cachorro que nos permita este ratito aquí. Vale, yo como pregunta, o como primera pregunta para José María, si no he echado más las cuentas, creo que el Guanche ya va por 7 campeonatos. Mañana se disputa la 57 edición, que ya estamos hablando de números importantes, y si por casualidad mañana el Guanche gana, pues iguala al Tomás Morales con 8 campeonatos. ¿Cómo ves el tema para mañana, José María? Pues bueno, son datos que desconocía, la verdad es que no estaba al tanto, y bueno, pues es un orgullo poder estar casi a la par con el Tomás Morales, sobre todo por la última racha de títulos que ha tenido. Nosotros tuvimos una muy buena época en los años 2000, el comienzo de los 2000, de 2003 a 2008, 2009 por ahí, que fue donde conseguimos muchos títulos. Y te digo, pues convocada final, con muchísimas ganas de comenzar la regata para intentar luchar todo lo que, demostrar en el campo de regata todo lo que tenemos y sacarle el máximo partido al bote para intentar ganar esa final. Bueno, buenas noches. Comenzamos con José Mari, como ha dicho Marco, y yo voy a aprovechar, ya que he comentado algo que me ha llevado un poco a esos años que dice del Pueblo Guanche, que quedan campeón 5 años consecutivos, creo. Estaba yo repasando un poco antes de venir en estos días de la historia del Pueblo Guanche. La verdad es que se ha hecho hace poco una regata de los botes históricos, ¿no? Y si te pones a sumar los campeonatos que tiene el Morales, el Porteño y el Minerva, pues el Guanche, con menos recorrido, con menos vida, pues tiene prácticamente los mismos, ¿no? Y yo me acuerdo me acordé de esos 5 años que se queda campeón ustedes, el Guanche, y creo que al conseguir, yo estoy hablando desde fuera, ¿no? Viéndolo desde fuera, el 6.º año, creo que, porque me acordé de los momentos, ¿no?
que el sexto año no se lo gana, que curiosamente es Timo el que lleva el sexto año, el año que no se queda, el siguiente año lo lleva él, tú dejas de navegar ese año, y creo que como que le pesa bastante el haber perdido ese año a Calcino, si te acuerdas, el palero que tenían ustedes, creo que le hizo un daño moral brutal y se notó el sexto año no haber conseguido el título. Es como yo lo vi, que es cuando después lo lleva Timo, el siguiente año no se queda campeón de liga, pero se queda campeón del trofeo, creo que de la Copa Gran Canaria, y van todos en un homenaje a él con el pañuelo en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que a mí también se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque desde los momentos que creo que desde fuera se vio así, que el bote lo sufrió un montón, ¿no? Era un tripulante pues bastante, que llevaba la voz cantante, bastante significativo, y la pérdida fue tremenda, ¿no? Y así todo el bote siempre ha seguido, pues con el trabajo de Pedro y pues ahí en primera línea, ¿no? Pues no lo has podido decir mejor. O sea, cuando tú consigues lo que conseguimos nosotros en aquel momento y que creo que ahora mismo estamos en ese punto también, además hay una base básica del equipo que sigue siendo la misma, pero cuando consigues ese punto, una pérdida como la que tuvimos en ese momento, que fue además pues un ataque al corazón espontáneo, sin una muerte súbita, que nos machacó, así de claro. Y a partir de ahí fue cuando el equipo se rompió, por diferentes motivos. La gente, pues te pones a darle vueltas a la cabeza y al final, de alguna manera, el equipo fue desapareciendo, la gente se fue tomando un poquito más de tiempo, te hace reflexionar, son cosas que pasan en la vida, y cuando es que al final el grupo estaba tan unido, éramos como hermanos, éramos familia, y te pasa una cosa de estas y bueno, pues todo lo que es los títulos, los campeonatos, el navegar todos los fines de semana, pues te pasa 30.000 cosas por la cabeza que al final decides de alguna manera, seguro, pues pensar en ti, pensar en tu familia y en intentar buscar tiempo libre por todos lados. Entonces fue, por supuesto, el punto clave para que de alguna manera eso que se había conseguido durante esos 5 años, que al final era un equipo, poco a poco se fuera echando atrás, cada tripulante a tripulante fue desapareciendo hasta que llegó un momento en el que básicamente no había nadie del equipo durante esos años y costó mucho volver a rearmarnos como realmente el equipo, el prototipo de equipo que nosotros siempre buscamos, lo hemos vuelto a encontrar, y desde hace unos años para acá que estamos muy contentos. Pero en aquel momento fue muy duro y fue el punto clave para que de alguna manera se cortara esa racha y ese buen hacer que tenía el equipo durante tanto tiempo. Ponce, fíjate, en esta temporada digamos que el 50% de los títulos disputables ya están en manos del pueblo guanche. Ahora faltan, digamos 2 títulos probablemente los más sonoros, 2 fines de semana de finales. En el que el pueblo guanche está en ambas. No es el caso de los otros botes que nos acompañan, a pesar de las excelentes temporadas que están teniendo y que han demostrado en el agua ser grandes botes. Pero ustedes tienen una carga de 2 fines de semana muy importantes. ¿Cómo visionas desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista también personal estos 2 fines de semana? Porque claro, esta regata, la de mañana, es importante, por supuesto, pero claro, en cierta medida también te condiciona desde el punto de vista anímico de cara al campeonato Aguas de Terror. Bueno, la verdad que ya ahora, llegados a este punto, no nos queda otra que entregarlo todo. O sea, tenemos el equipo al 100%, tenemos el material al 100%, o sea, no estrenamos velas, pero las velas de poco viento, que siempre las guardas para final de año, pues la utilizamos el otro día, creo que la hemos sacado 5 veces, y te digo, esas 5 veces fue la final de la caja del año pasado, la regata del Villa de Agüimes, el Trofeo Federación, el Campeonato de Canarias en Lanzarote y el pasado fin de semana. Son las 5 veces que ha salido esa vela al agua, y el otro día la sacamos a entrenar también. Entonces, te digo, guardas ese material de alguna manera, pero ya llegado a este punto estamos con todo.
con el equipo y con los materiales. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es que no tenemos absolutamente nada que probar. O sea, tenemos los deberes hechos, tenemos las 4 velas selladas desde el principio de temporada. Sí, verdad que tuvimos un problema con una palanca con la que teníamos todo más o menos controlado, que se partió contra la regata contra el Guerra del Río, pero como teníamos todos los datos de nuestras otras palancas, hemos podido sacar mucho rendimiento a una vela pequeña, que el Guanche nunca había navegado con una vela pequeña, pero el año pasado quedó muy claro que este bote, siendo tan ligero, pues tenía que de alguna manera acoplarse a esos vientos fuertes, porque había que sacarle el partido. O sea, hasta el año pasado el Pueblo Guanche era muy rápido con poco viento, y así lo demostró a final de temporada, que ganó la caja y estuvo luchando con el Morales, recuperando al Morales esos tiempos flojos al final de año, porque siempre estuvimos por detrás, pero estuvimos a punto de alcanzarlos en el último concurso. Pero sí que es verdad que durante el año no éramos superiores ni al Morales, por supuesto, ni al Villa de Agüimes, ni a una serie de botes que con viento eran muy poderosos, y nosotros lo que podíamos hacer es como mínimos iguales. Y una regata como el año pasado, por ejemplo, nos dejó fuera del playoff contra una regata contra el Villa de Agüimes, viento de tierra y viento duro. Es imposible adelantar a botes así. Entonces teníamos que buscar esa manera de poder sacarle partido al bote con viento. Una pequeña observación, porque claro, velas pequeñas o velas grandes también depende en muchos casos de botes. Hablamos de una medida de vela pequeña de 280, ¿puede ser? No, 13 metros. O sea, que para ustedes vela pequeña ya estamos hablando de 13 metros. Sí, 13 metros. Ya unas dimensiones. El Guanche nunca en su historia, por lo menos y yo llevo desde el año 99, creo que, bueno, una vez cortamos una vela para temporales, pero creo que nunca hemos hecho una vela pequeña. Esta es la primera temporada que el Pueblo Guanche hace una vela de 13 metros. Siempre hemos ido con velas grandes, un poco más planas, pero siempre a tope. Y nos hemos dado cuenta de que hay de otro mundo completamente diferente. O sea, no hay nada como no sufrir, ¿sabes? Simple poder gozar con con rayas de 25 nudos, como pudo ser la semifinal de la caja, y no ir asfixiado de la manera que siempre íbamos. Creo que hay muchas maneras de plantear cómo trabajar el bote. Y nosotros, en ese sentido, con viento, creo que nos estábamos equivocando con este casco. No así, por ejemplo, con el Pino, cuando estuvimos navegando con lo que fue a ser después el Pino, que era un bote muy potente. Ese bote le podías poner lo que fuera, que con viento es una máquina. Bueno, yéndonos a un poco a mañana ya, un poco situarnos en el túnel, ¿no? En la regata de mañana. La verdad que el rumor que hay en los boteros y en el entorno, incluso de los mismos que navegan en los demás botes, los escuchas, ¿no? Yo tengo el mío, creo que también es así. El Guanche es favorito, ¿no? Para esta regata de mañana. Yo tengo 2 preguntas, esa, y ya nos vamos a una que me gustaría que la contestara los otros 2 patrones, los otros 3, Timo y Kevin. ¿Qué opinas tú de eso? Si para ti te presiona a ser el favorito, si es así en este caso, si no lo ves así. Y después, pues, hoy me imagino, hoy han probado, imagino, o no han probado, ¿qué sensación han tenido hoy? Eso es una pregunta que me gustaría contarle a usted. Nosotros, igual que otros años decíamos que el Morales era favorito, creo que la temporada que ha hecho el Guanche hasta ahora mismo es impecable. O sea, por mucho que haya gente que no lo quiera ver, creo que hemos ganado todos los 3 títulos, los 3 campeonatos por los que hemos luchado, los hemos ganado. Y es que no es solo eso, es el tiempo que se hace cada fin de semana. O sea, no hay que mirar más allá de ese título. O sea, cada fin de semana hay competición, y cada fin de semana, por lo menos nosotros, lo damos todo hasta la meta y comparamos tiempos con todos los botes, y vemos las sensaciones, y vemos las viradas, y vemos vídeos, y vemos lo demás. Si tú a mí y a nuestra tripulación nos preguntas, por ejemplo, ¿quiénes han sido los mejores botes de toda la temporada? Pues yo, con las estadísticas que tengo, sé perfectamente quiénes han sido los botes. Y ha habido botes que ni siquiera se han acercado a ganar ningún título, pero su bagaje durante todo el año, como por ejemplo el Villa de Agüimes. El Villa de Agüimes para mí ha sido el segundo o el tercer mejor bote de esta temporada, pero ha cometido un par de fallos en momentos determinados, como pudo ser la encallada, que lo dejó totalmente fuera de la Copa Gran Canaria. Pero mira los tiempos del Agüimes durante el resto de toda la Copa Gran Canaria, que han sido para luchar por el título hasta el final. La eliminatoria de la caja llegó a semifinales y pasó lo que pasó. Fue con una vela muy grande y se quedó, pues porque se equivocaron con la vela. Pero si ellos llegan a salir con su vela de viento, pues igual hubiera ganado hasta la eliminatoria, porque van volando. Entonces,
es ese bagaje fin de semana a fin de semana que no quiere decir nada con las pegas que ha ganado ni con los títulos que pueda ganar, sino la sensación que te da cada bote cada fin de semana. Entonces, nosotros es verdad que si te pones a mirar los tiempos de cada fin de semana, pues está claro que llevamos un recorrido durante temporada, que vamos bien con viento, que vamos bien con poco viento, y el bote está caminando. Entonces, pues de alguna manera creo que si, aunque no ganemos estos 2 títulos a final de año, nosotros creo que difícilmente haya un bote que haya hecho una temporada como la nuestra este año, se gane o no se gane. Y ha habido años que no hemos ganado nada. Llegamos a un desempate con el Morales un año, y llegamos a la final de la caja y quedamos segundos o terceros de la Copa Gran Canaria, pero nosotros no ganamos nada, pero nosotros después del Morales fuimos el segundo mejor bote por esa resistencia que tuvimos durante todo el año de tiempos y demás. Yo creo que el rendimiento del bote, está muy bien ganar los títulos, pero esa media que tú haces durante todo el año es la que demuestra cómo está cada bote durante cada año, ¿no? Sin duda. Contestando a la pregunta de Juanín acerca de Timo, de tu valoración de la salida de mañana, salen primero. Maravilloso salir primero. Hombre, ya nos lo preguntaron a los 3 el otro día en la presentación y todos, a medida que nos íbamos haciendo la misma pregunta, todos contestábamos lo mismo, primero. Siempre se quiere salir primero, aunque no es definitivo, pero vamos, si tú tienes velocidad y sales primero, es difícil que te puedan coger. Si eres más lento, la única posibilidad de que tienes de hacer algo, si eres más lento, es saliendo adelante, porque si tú sales detrás siendo lento, es muy difícil, siendo más lento, coger a esos 2 botes que además son finalistas, que son los 2 mejores en general, o de los mejores botes de la flota. Entonces, ahí primero es muy importante. Tú después tomarás tus decisiones de cómo gestionas la regata, qué circunstancias se van dando, qué aprovechas, qué no aprovechas, a quién sigues, a quién no sigues, a quién contestas, a quién no contestas, si no contestas a ninguno, si lo contestas a los 2, ya tú decides, pero por lo menos depende de ti mismo durante una primera parte de la regata. Si sales detrás, vas mucho más condicionado. Bueno, Timo, en un principio yo con Timo todavía no hemos estado aquí. Es alguien que conozco hace muchos años, ¿no? Sí. Me acuerdo de él cuando empezó en el Minerva, sobre todo, Archipiélago y todo esto, sobre todo en contra, ¿no? Todavía está aprendiendo. Le dije una vez, tienes que aprender, Tino, te queda. Sí. Un fallo que tuvo en un concurso, se lo dije. Y vamos, creo que es un patrón muy regular. Como dije antes, en este momento que José Mari pues tiene jodido cuando pasa el caso que hablamos ayer, el año siguiente creo que no lo lleva y es Timo el que lleva el Paul Guancha. Bueno, en realidad yo el año siguiente no lo llevé. O el mismo Guancha. Año, algo así. Porque hubo una época de transición, creo, ahí en el Guancha y en la flota en general. El Guancha lo estuvo llevando Abimael, Barreto. Sí, pero justo en el año ese no lo llevaste tú, el mismo año que pasó no, yo me incorporé al Guanche en el 2010. Y fue precisamente, antes hablabas de la bandera de Armando Calcines. Sí, sí. No era una Copa Gran Canaria ni nada. Eso fue el siguiente campeonato que ganó el Guanche en el 2010. Ajá. Sí estaba. Y fue la celebración. Varios años después entonces. Fueron a lo mejor, no sé, 2010 y el quinto fue pues a lo mejor 4 o 5 años más tarde. Muy bien. Pues está bien que... Pero bueno, que el homenaje ese de la bandera fue celebrando el siguiente campeonato que rompió la época de sequía, ¿no? Que hubo, bueno, no fue muy larga, pero después de haber ganado 5 títulos consecutivos, no conseguir ganar el campeonato se hacía duro. Pasó lo de Armando y el equipo se fue desmoronando. Se notó muchísimo, se notó mucho y es como dijo de antes, hecho, José, para lo que decía José, para recomponer el equipo, ahí hizo una base nueva. Y me acuerdo que se fichó mucha gente nueva que precisamente eran del Tomás Morales, eran Pope, Juan Luis, Gustavo, que era otra época baja del Morales, ¿no? Todos los botes no están ganando toda la vida, ¿no? Tienen etapas más potentes y etapas más flojas, pero vamos, de media intentan hacer su recorrido, ¿no? Pues poco menos que desmantelamos a Tomás Morales y los metimos a todos en el Guanche. Bueno, quisieron venir y ganamos el campeonato. Y a partir de ahí se fueron llegando refuerzos poco a poco. José se incorporó
y hasta hoy, que es, pues, es el resultado de la tripulación que hoy en día hay en el Guanche. Mi pregunta, perdona, y mi pregunta antes, que creo que no la entendí muy bien José, que me gustaría que me contestaran los tres, de la plena actualidad. ¿Probaron hoy? ¿Hubo prueba hoy? Que es otra cosa que se ha perdido, ¿no? Se aprobaron hoy, no probaron, no hace falta probar, como decía José. En nuestro caso no hemos probado hoy. Tenemos pensado venir mañana temprano y hacer lo que tenemos, nuestro plan de navegar temprano, de dejar la vela lo mejor adaptada a las condiciones que van a haber mañana, porque una vela no puede navegar siempre en la misma posición. Y después tomarnos otra horita de estar nosotros hablando, tranquilitos en el agua, hacer nuestras maniobras, adaptarnos entre nosotros y esperar a la regata. Hoy me decía gente si podíamos navegar o no, pero yo ya, por ejemplo en el caso del Porteño, si no viene toda la tripulación, que yo creo que para poder probar necesitas que naveguen por lo menos un 80 o un 90% de tripulantes que son los que le dan nivel al bote. Si voy a meter a gente que a lo mejor vienen a trabajar al bote, ¿no? Pero no son los más puntables, por llamarlo de una manera, la prueba realmente no te es muy válida porque el bote no va como tiene que ir realmente y te está quizás hasta engañando, ¿no? Entonces yo prefiero probarlo bien mañana con todos los hombres disponibles y sacar verdaderas conclusiones, aunque ya nosotros tenemos también el bote realmente también visto, buscado. Yo sé cuando hemos perdido o cuando nos han adelantado botes en regatas en concreto, yo sé por lo que ha sido. Sé que no tenemos la velocidad del Guanche, por ejemplo, pero no estamos lejos. Y cuando hemos perdido nos han ganado botes, yo sé por lo que es. Y realmente si no metemos la pata, podemos estar ahí perfectamente. Y se ha visto en regatas como la semifinal de la Caja, o en Lanzarote, o otras regatas. El Guanche, yo creo, bueno, hemos ganado hasta el Porteño concursos, ¿no? Que fue el primero, que fue un poco un pasacalle, pero bueno, hay que hacerlo. Este año solo han ganado concursos el Guanche, Morales y Porteño, se da el caso. Y el Guerra del Río. Y el Guerra, uno de ellos. Efectivamente. Un terral muy... Sí. Una eliminatoria. Tienes razón, que fue cuando van para fuera con el viento. Pero bueno, y de una vuelta dice mucho de lo que puede hacer un bote, ¿no? Timo, Porteño reincorporado a la navegación después de unos años. Tú el año pasado, digamos, lideras el proyecto Porteño. Se había visto un Porteño avanzando bastante bien en lo que es la parte competitiva. Este año ya con una tripulación repetida el año anterior, hecha, contento, competitiva, y se ve exactamente que hay... Estás apuntando, no solo tú, sino el bote en sí, estás apuntando muy alto, con regatas espectaculares. El año pasado, para mí, yo como neófito en la vela latina, a mí me enamoró personalmente la Porteño Villa de Terora, que fue una regata, francamente, que si no te gusta la vela latina, entonces ese día te enamoras. La semifinal de la Caja, pues espectacular el bote, un desempeño sobresaliente. ¿Qué opinas acerca de este trabajo diario de tu bote, el bote que estás liderando? Cuando me convencieron para llevar el Porteño, porque la verdad que yo llevaba tiempo sin navegar, pues bueno, yo dije, si navego es para intentar que el Porteño sea un bote más navegando, pero con buenas intenciones de tratar de ganar regatas, que sea un bote puntero, no que gane ya ni nada, pero no empezar aquí a hacer el recorrido y estar medio relajados y ya llegarán las cosas. Normalmente lo que el Porteño ha hecho era impensable que llegara al playoff el año pasado. Sí es cierto que nos favoreció el sistema de competición, que al hacer grupos, nuestro grupo, pues era propicio, aunque como el Porteño era el recién incorporado a la flota, los favoritos no era el Porteño, sería Puerto La Luz, hasta Guerra del Río con Oliver y otros botes, pero bueno, le ganamos y nos metimos, y también entrar en la final de la Caja. Fue lo que
lo que ha hecho que la gente diga el trabajo del porteño, cómo ha sido. Y también me han comparado este año como este año no ha sido como el año pasado, ¿no? Porque no nos hemos lucido tanto, hemos tenido mucho altibajo, ¿no? Ha habido regatas buenas, regatas que hemos estado a la altura, con Guanche, con Morales, con Puerto Villa, y otras que estamos abajo, ¿no? Y es lo que te dije, yo sé dónde está el fallo, por qué de repente nos convertimos en lentos o por qué de repente somos puntales, ¿no? Y bueno, es verdad que este año fuimos más irregulares, pero tenemos el potencial, yo sé que está ahí, para poder navegar otra vez al máximo nivel. Y si me permites la puntualización, el año pasado, si no recuerdo mal, creo que con una vela durante todo el campeonato, vela que hiciste famosa, la vela del porteño, una vela de 1280 que todo el mundo... No, era de 1315, perdón, que todo el mundo quería tener, porque era una vela, digamos, versátil, que te permitió hacer un buen papel y que al final demostraste que con un material escaso tú tenías un equipo hecho que respondía frente a las vicisitudes de la falta de material, que suele ser una problemática. Cuando empezamos en el porteño hace 2 años, navegábamos con velas prestadas. Nos prestó, bueno, regaladas. El Puerto de la Luz nos regaló una, el Guerra del Río nos regaló otra, y así es como navegaba el bote, que en ese año estaba Joel, que ahora está en el Guanche. El bote lo llevaba Joel y yo le ayudaba, ¿no? El año pasado Joel ya pasó al Guanche, al Pino, perdón, y yo ya me quedé con el porteño a ver si podíamos pegarle el tirón. Pues de navegar con velas prestadas, el bote hizo esa vela que estábamos hablando de 1315, era una vela, de hecho le llamamos la vela, porque ¿qué ponemos, Timo? Que es la vela. Y ya todo el mundo le llama la vela. Incluso este año, que ya el bote se ha ido armando con más material, hemos hecho una vela nueva al principio de temporada y ahora otra a final. Cuando me preguntan, me dicen, ¿qué ponemos, el Womper o la vela? Pues ya la vela al final se le pone el nombre, ¿no? En el Guanche, en Morales, todo les coges cariño. Cada vela tiene su hazaña, su época, su épica y tiene su historia. Marco. Sí, yo quería felicitar a Timo porque la verdad que el trabajo durante estos 2 años se ha visto los resultados, llegando a semifinales el año pasado, a la final de la caja. Se recuperaron bien del taponazo que le dio el Roque Nulo, que no... Cosas que pasan, sí, no, pero bueno. No tuvieron opción en ningún momento y aún así se recuperaron y están en la final de la caja. De la misma forma que el Guanche puede coger al Morales en triunfo, el porteño, que tiene 6, pues podría coger al Guanche en caso de ganar. Yo entiendo que saliendo primero vas a tener opciones. Creo que es verdad lo que tú dices, que el bote está, yo creo que más rápido que el año pasado. Y en cuanto al sistema de competición, pues bueno, yo creo que la caja, al menos en estos años extraños, ha sido el que más ha respetado la esencia de lo que es el campeonato. A ver si ya el año que viene recuperamos la eliminatoria que nos falta, que nos estamos saltando una eliminatoria, pero... Se nota muchísimo, muchísimo, y yo creo que dentro de estas temporadas extrañas pues ha sido la competición que más he respetado y en otros años ha estado ahí el porteño, con lo cual... Aunque ha sido extrema, porque por ejemplo el año pasado hubo una semifinal de 7 botes, que aquello fue radical, vamos, con poco viento. Yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, que salimos incluso antes de tiempo en orden que no era nuestro orden de salida, tuvimos que repetir y hacer una remontada tremenda, que bueno, fue lo que hablamos, la épica esa de clasificarnos en el último minuto, ¿no? No es normal, 7 botes en una semifinal, normalmente eran los cuartos de final, y este año fueron 6. Es lo que tú dices, si conseguimos recuperar una jornada más del eliminatorio, ya podríamos quizás volver a la línea de antes de una semifinal de 5. Exacto, sí, recuperar la esencia. Que es la regata más bonita. Sí, yo sinceramente soy un enamorado de este torneo. Sí. Para mí no hay un torneo como este. Ya podríamos discutir el sistema de competición del campeonato, pero no es el caso, no vamos a entrar en esa historia. Bueno, si nos sobra algo podemos hablar. Y nada, y ahora me queda pues Luis Kevin, el que defiende esos 8 títulos que tiene el Tomás Morales. Si gana, pues el Guanche no se podrá acercar. Sales en la última posición. Históricamente, al menos yo como espectador, el último
casi siempre es el primero que vira, porque es el que peor posición se queda. No digo que sea siempre, pero generalmente. Hoy entrenamos, ¿no? Me imagino que sensaciones buenas. Sí, hoy, bueno, el entreno, más que una prueba o mirar material, era un poco también pues mojarnos un poco, quitar un poco, no de tensión, pero sí pues subirnos un rato en el bote. Al final, todas las horas que pases en el agua y con tus amigos, tus compañeros dentro del bote, pues todo suma. Y bueno, y aparte pues teníamos también las ganas de ver una palanca dura, estoy dando muchos detalles ya. Nada, una palanca dura con una vela grande, que es la vela grande nuestra. Y la verdad que estoy muy sorprendido de lo bien que ha ido el bote o las sensaciones que he tenido. Al final, cuando tienes un bote al lado, pues a lo mejor todo cambia. Pero las sensaciones, la verdad que son muy, muy buenas. Yo no soy partidario de antes de una final tocar cosas, cambiar cosas radicales. Incluso desde hace mucho tiempo aprendí que si tú no miras el obenque durante todo el año, no vayas a mirarlo el día de la final, porque va a haber algo que ya te deja con la matraquilla, con lo cual nosotros pues seguimos un poco la rutina desde hace 10 años. De hecho, ahora están mis compañeros en una cena que hacemos siempre la tripulación antes de una regata de este tipo, pues por lo mismo, ¿no? Al final por estar un rato juntos, pasarlo bien y quitarle un poco de peso a la regata en sí. En cuanto a lo que comentaba del tema de la salida, para mí está claro, el favorito es el Pueblo Guanche y luego creo que la regata dependerá un poco de lo que haga el porteño en los primeros metros los primeros minutos de regata. Según lo que haga el porteño, pues a raíz de eso pues actuará Ponce o actuaré yo, el Guanche o el Morales. Y bueno, está claro que será una regata para nosotros saliendo último muy difícil, pero de cara al espectador será espectáculo seguro. Dentro del trabajo que tiene el patrón, bajo mi punto de vista, hay uno que es muy importante, que es el de motivar. Yo creo que de los tres casos, el que tiene un trabajo más duro en ese sentido, pienso que eres tú. Me explico el porqué. Porque quizás el Tomás Morales está en un proceso, hablamos antes de fases, ¿no?, que tienen los botes, hay fases ganadoras y fases perdedoras. Y llevas un par de años duros luchando y trabajando mentalmente con la tripulación para evitar esa fase de descenso. Y yo creo que mañana es una final muy importante. ¿Cómo afrontas eso con la gente? Bueno, es muy buena esa. Pues al final lo venimos trabajando todo el año. Está claro que hay un cambio en la directiva, hay un cambio de patrones, pero realmente no ha sido un cambio brusco. Es cierto que, por ejemplo, el año pasado, como comentaba antes José, fuimos el bote más regular, hicimos los mejores tiempos durante toda la temporada, ganamos todas las regatas, llegamos invictos a la final y en la final pues perdimos todo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que no somos, ni el año pasado éramos tan buenos, ni este año somos tan malos. Al final tienes que irlo trabajando durante el año, la gente es consciente de que no somos el mismo bote de hace 3 años, pero también son muy conscientes de el último mes y medio que llevamos, que ha sido brutal. Nos hemos dado cuenta del fallo del bote tarde, la verdad que muy tarde, pero cuando lo hemos encontrado pues ha cambiado todo, la actitud, las ganas y bueno, y el esfuerzo y motivación pues vienen un poco por ahí. A la gente que lleva ganando durante tantos años tantas regatas y tantas finales, pues es difícil
decirle algo que ellos no sepan. Está claro que siempre uno se guarda algo para apretarles ahí donde les pueda motivar más, pero poco se les puede pedir. Cuando comentas ahora que has dado con el fallo del bote, que han dado con el fallo del bote, ¿a qué te refieres? ¿Se puede decir? Sí, un palo. El año pasado terminamos navegando con poco viento y habíamos puesto un palo nuevo, bastante ligero. Entonces, a medida que empezamos con poco viento y luego pues iba subiendo el viento y nosotros dejamos el palo ese. El problema del palo es que es un palo muy débil y con olas sobre todo, pues el palo se escalla y el barco no tiene potencia para partir. Entonces íbamos muy trabucón, como decimos aquí, y no partíamos la ola en sí. Y tú, bueno, la última vez que estuviste aquí con nosotros, y me lo has comentado en algún momento también, no estoy de acuerdo contigo, pero tú eras de salir atrás, entonces mañana estará más cómodo, ¿no? Según tu forma. Yo soy de salir adelante siempre, tú eres de salir atrás. ¿Te encuentras bien entonces mañana saliendo el tercero, ¿no? Sí, hombre, tengo 2 grandes botes, 2 grandes patrones y por supuesto que me gustaría salir primero, pero creo que salir tercero también es un puesto, no por lo que toca, pero es un puesto bonito porque un poco ellos tienen que protegerse de ti. Tú vas a atacar y pues pasando a uno tienes muchas posibilidades de meterte en la cabeza. Creo que si estás en medio, pues un poco, si vamos los 3 con misma velocidad, pues un poco no sabes a dónde puedes tirar. Y saliendo primero, pues está claro que será controlar a la flota, siempre y cuando, como decía Timo antes, tengas ese punto de velocidad igual a los demás. Bueno, para mí, en mi opinión de lo que es la final de la caja, para mí también la final de la caja es la mejor competición del campeonato de siempre. Es como un poco similar a la Copa del Rey en la liga, ¿no? En el fútbol, o sea, y por eso también está al alcance de cualquier bote humilde que te llega y se cuela en la final, pues como te dice la historia, pues la ha podido ganar, ¿no? Cuando estábamos hablando al principio de que le preguntaba a José como si él estaba presionado algo, porque es verdad que es una regata, ¿no? O sea, depende de cómo se le dé ese día, el viento que haya, las decisiones que tome, y puede pasar cualquier cosa, y yo creo que los 3 botes que van mañana, cualquiera de los 3 puede ganar. Creo que, como dijimos antes, como dijeron antes, va a ser una regata bonita, que puede ser una regata muy bonita para ver y para un poco animar a la gente que se meta en este deporte, que la verdad es que le hace falta que recupere la afición que ha perdido. Tercer puesto, requiere todos los puestos al final, el patrón requiere que tengas mucha estrategia, pero sin duda que el tercer puesto va a querer o te va a demandar un plus más a la hora de tomar decisiones estratégicas, como decías, dependiendo de lo que hagan los botes que están más adelante. Yo creo que eso te motiva. Eres una persona por tus características que le gusta mucho la estrategia, pero aparte de todo eso, y por supuesto aunque el resto de botes también lo den todo, tengo que decir que tu tripulación es una tripulación que incluso el año pasado, también este año, la entrega es total. Eso es un punto muy en positivo con el que cuenta el poeta Tomás Morales, ¿no? Ese acordeón, esa sincronicidad, los movimientos, esa rapidez, al final te permite que incluso con un bote que tiene un problema de palo en su colocación, al final siempre estás en lo alto porque es que tienes una tripulación realmente excelente, sin detrimento del resto de tripulaciones que también lo son, pero se ha dicho siempre que el Morales tiene un Dream Team y te sigues sintiendo cómodo con ellos. Sí, hombre, por supuesto, está claro que como decía antes José, ¿no? Al final llevas tantos años con ellos que pues es una familia y te das cuenta de lo que tienes. Son muchas horas de entrenamiento. A nosotros nos llamaban locos por salir a entrenar en enero cuando los botes no salían, o yo por lo menos no lo recuerdo nunca, y la gente del Morales estaba loca. Después resulta que empezaba la temporada y la gente del Morales tenía ese rodaje que no tenían los demás botes, y cuando ya los botes cogían ese rodaje, pues a lo mejor ya llevábamos un colchón de puntos que
que nos sirvió para ganar durante tantos años, por ejemplo, la Copa Isla de Gran Canaria. Para mí tengo a los mejores. He navegado con muchísima gente, pero llevo varios años que te das cuenta que son marineros, que en los momentos claves donde hay que arriesgar o les tienes que pedir un último esfuerzo, los miras y solo con la mirada sabes que te lo van a dar. Como todos los tripulantes, pues llegan con las manos reventadas, la espalda tocada, pero bueno, yo la verdad que tengo la suerte o el privilegio de poder tenerlos conmigo y bueno, y disfrutar con ellos del bote y de la vela latina en sí. Como en la película, regresamos al futuro otra vez. Sí, señor. Vira el Tomás Morales. ¿Vas a meter en la duda al Guanche? ¿Continúas para afuera? ¿Qué me cuentas, Tim? Es que depende, hay muchas circunstancias. Que vire el Morales no significa que diga, bueno, ya viró el primero, tengo decidido que viró el Morales y viramos nosotros. Depende, te puede estar dando un rol a ti, tener un viento diferente y tú puedes aguantar o no aguantar, o a lo mejor me rola a mí antes y los mando al carajo y viro yo primero y me voy, porque como me viren antes me van a cruzar la vuelta a tierra, o vamos al rol y no me interesa virar. Es que depende de cómo está el viento mañana en la salida. Si está viento medio... es que está rolando tanto, pues José y yo hemos visto el viento durante la semana y ahí se dan tramos de viento de fuera, tramos de viento que se vienen a la tierra. Si ese viento de tierra coincide en un momento de la salida, ningún bote puede virar en ese momento, porque ahí sí que lo dejas allí en el túnel. Hay que ver cuando vire cada bote, qué circunstancias de viento tiene en ese momento, cómo estás caminando, si es que estás muy jodido, si el otro que va segundo también vira. Incluso en esa que vire cualquier bote hay que estudiar qué es lo que pasa y en ese momento para decidir qué es lo que vas a hacer. Yo en algunas finales he visto, José María, que los botes que salen atrás, por decir de alguna forma, desde el punto de vista del aficionado, se lo ponen fácil al que va adelante porque hacen prácticamente las mismas viradas y son muy fáciles de marcar. Y yo me he preguntado que cómo es posible eso, es decir, cómo dos botes van prácticamente marcándose el uno al otro, favoreciendo al que va adelante, que los marca perfectamente. No buscan diferentes rumbos para por lo menos meter en la duda al que está adelante. ¿Por qué puede ser eso? Es decir, que es que yo no me lo explico. Yo creo que depende mucho de lo que decía Timo, de las circunstancias que hay en cada momento. El pasado fin de semana, por ejemplo, vimos dos regatas que más o menos se presumían bastante igualadas, pero sí, el bote que estaba detrás tuvo dos tácticas completamente diferentes. Por un lado estaba el Agüimes, que cuando... después de esos dos roles que le dio mal, intentó hacer todas las viradas del mundo y al final más o menos pudo recuperar. Y por otro lado estaba el Puerto, que a nosotros la verdad que no nos hizo nada, ni dos repiquetes. Entonces la verdad que caminábamos bastante más que ellos y lo que hicimos fue virarle adelante y a Barlovento cada vez que él viraba, e incluso si en algún momento teníamos algún barco por el camino, pues intentar alargar un poquito para no tener que nos meta detrás de un barco, que se quiera ir por fuera, pues intentar ir acortando esos márgenes de posibilidades que le pueda dar al que va detrás. En el caso de las finales de la caja, pues yo creo que rara vez no hay guerra continua, porque al final son tres botes que normalmente están muy en forma. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, el Guanche creo que viramos nosotros los primeros para tierra, el Morales viró a Sotavento, el Porteño viró en Barlovento. Seguiste más afuera, ¿no? Seguiste más afuera y viró. Entonces Guanche y Morales se fueron para tierra, el Morales volvió a virar para tierra, el Guanche le viró encima, el Porteño nos pasó por la proa y en tres viradas que se hicieron en San Cristóbal pudimos colocarnos delante y estiramos, que estaba todo hecho, y cuando llegamos al Perejil nos quedamos sin viento y casi perdemos el título pero el Morales se fue para afuera, lo intentó, el Porteño por tierra, el Guanche iba a media agua entre los dos, o sea que el año pasado se intentó por todos los medios por parte de los dos botes. Gracias a Dios pudimos mantenerlo al final. Entonces, las finales de la caja sí que no hay continuidad, lo que tú me estabas comentando. Ahí la gente
sea como sea, porque da igual perder, o sea, quedarte segundo o tercero a 5 minutos. O sea, ya llega un momento en el que hay que intentarlo sea como sea, porque da exactamente igual. Aquí lo que vale es el título, en este caso, ¿no? Yo a esa pregunta me gustaría también opinar yo. Es que yo creo que este es uno de los aspectos que ha cambiado bastante en cómo en las regatas, cómo se plantea las regatas hoy en día en los botes. Ha habido un cambio importante y yo creo que tiene que ver con el conocimiento de los patrones y de la gente que manda la regata. Es verdad que antes pues el patrón se dejaba llevar más o participaba mucho más el escotero y alguno que supiera y yo creo que se ha perdido. Es verdad que tú ves muchas regatas y en la caja igual, finales últimamente, en estos últimos años, que vas para afuera y vienes para tierra, o sea, y no ves tú cómo le hace regata al otro. Antes tú llegabas al muelle y no le cambiabas la huerta, no hacía 30 repiquetes y te decía, Yayo, ¿cómo no haces nada? O como dijo Timo antes, te vas para Fuerteventura, es una opción de buscar un recurso, como si te vas para Fuerteventura o te vienes en tierra y te encalla, pero estás buscando una opción de ganar regata. Y es verdad que eso ha deslucido bastante lo que es la regata de bote, yo lo noto muchísimo. Con respecto a la primera pero pregunta... déjame puntualizarte, sí. O sea, si tú haces un recordatorio de lo que han sido las pegas, por ejemplo, Guanche Morales, y ahí se te cae la baba. O sea, han sido regatas, que es las que casi todas las ha ganado Morales, tengo que decirlo, pero han sido regatas que llegas a tierra asfixiado de las viradas que has hecho y que han sido espectaculares. Lo hayamos ganado o lo hayamos perdido, en este caso, siempre te gusta ganar, pero en este caso a nosotros nos ha tocado recibir leña. Y han sido regatas espectaculares. Que haya en general... pero es que a eso me refiero, gracias a Dios, claro. Se ven todavía regatas buenas y se ven regatas donde le torques la huerta, donde buscas recursos, donde hay regatones, pero la regularidad de regatas de antes, donde tú veías un bote en la cola y que tenía una tripulación del carajo, tanto como la que tenía el primer bote, ya no lo ves, y que veías regatas buenas en el de la cola con el que iban cabeza. De esto hemos hablado aquí y eso hoy en día no lo ves, estamos hablando en general. Está claro que también yo veo una diferencia importante entre los botes de arriba y los botes de abajo, hay una diferencia muy, muy grande. Y es a lo que me refiero, ¿sabes? No, es que... porque en ese cambio que ha habido, incluso yo creo que el nivel, tú miras el nivel ahora del Guanche, del Porteño también tiene una buena tripulación este año, y el Morales, y es muy diferente a los demás botes. Claro. Tiene un nivel muy alto, o sea, comparado con los demás botes, y el nivel en los demás botes ha bajado muchísimo, mucho en lo que es la tripulación. El tema está, por ejemplo, en lo que tú dices, o sea, realmente ahora mismo tenemos tantos vídeos, tantas regatas en directo, o sea, está todo súper estudiado. Es lo que yo te decía antes, por ejemplo, con el tema de los tiempos, el tema de tal, tú ves los vídeos, ves las viradas, ves tal, todo eso se analiza antes de una regata, por lo menos el que tiene interés en cuando llegue un fin de semana, en cómo ganarle a otros botes. Oliver, por ejemplo, este año ganó una caja olvidándose de todo el mundo y haciendo su táctica, porque era la única manera que podía eso era normal, antiguamente lo veías mucho más frecuente, ese tipo de regatas. Claro, pero por eso te digo, o sea, si él en este caso, ahora mismo, este año, se pone a hacer un pique de viradas para intentar escaparse de un Morales, de un Guanche, y es que al final, no a la tercera virada, ya lleva 1 minuto y medio de desventaja. En 2019, por poner un ejemplo, ustedes dos pegan, recuerdo, no sé si 7 o 8 repiqueteos a lo largo de toda la caleta de San Cristóbal, en donde se notaba que ese segundo, sotas 3-4 segundos de más, durante el proceso de virada del Morales, habían sido determinantes para... Por supuesto, pues en esa época nosotros, además con el bote que teníamos, que salía siempre muy cargado, era complicado, le costaba mucho arrancar, pues sabíamos que de esa manera era imposible poder ganarle al Morales. Entonces se intentaba lo que se intentaba, pero es que incluso hasta niveles de tripulaciones que están más o menos a la par, incluso hasta el propio bote que tú tienes, depende de las características que tenga, será mejor o será peor. El otro día, con los barquillos, por ejemplo, que se estaba retransmitiendo, decía González, el que construye los barquillos en Lanzarote, Santiago González, decía, el bote Roquenulo es muy rápido por la forma que tiene en las viradas. Pues claro, es que todo eso se mira también. O sea, si no te vas a echar piedras encima de tu tejado, si tienes claro lo que tú tienes, y tanto en tripulación como en bote, sabes qué puedes hacer, cómo puedes atacar o cómo no puedes atacar.
Con respecto a lo que comentaba Marco de vuelta al futuro y todo esto, yo sí tengo mi opinión, digamos, personal con respecto, y me acuerdo de una declaración que se hizo el año pasado en la regata que se jugaba Kevin, que jugó el Morales con el Puerto de la Luz, donde le preguntaron a Kevin y él comentó que para él la clave estaba en la primera vuelta a tierra. Y hoy acaba de decir Marco lo mismo. Yo creo que en una regata de botes y en una final de la caja ni nada de esto puedes prever qué puede pasar. O sea, ponerse a prever dónde puede estar la clave de la regata en el principio, para mí, no, es echarte bichos encima. O sea, la regata, como comentaba antes Timo, es una regata que tú sales y ya según lo que va pasando vas haciendo. Porque depende del viento, depende de las condiciones. Y en ese momento se le presenta qué es lo que debe de hacer. Pero no cabe duda de que tú ya tienes tus variables y ya sales con una plantilla, ¿sabes? Y también, aparte de la plantilla, de cómo se da la situación, sino también de la experiencia que tienes del campo de regatas. Entonces, dentro de lo que cabe, todos tenemos nuestras diferentes situaciones de lo que puede pasar en la salida en base al viento que haya, de cómo se esté caminando en cada momento cada bote, porque muchas veces salen los botes y el último que sale atrás coge esa rayita de tierra que se le mete un poquito en barlovento y aguanta hasta que empiezan a virar los primeros, vira sotavento. Por ponerte un ejemplo ya. No, pero de hecho el año pasado, verdad, después tenía razón. La primera virada a tierra, el Morales fue superior, se fue para tierra, pero bien. Lo que pasa es que después, llegando a tierra, le dio de fuera, depende del viento, y se vio con una posición que de tú estar por adelante y virar en tierra, si sales de tierra, de cambiarle el viento en misma tierra de fuera y perjudicarle. O sea, que una cosa no quita la otra, pero depende del viento. Depende, claro, por mucho que tú te conozcas el campo de regata y sepas, te cambia el viento y no te lo esperas y te rompe un poco los planes que tú tienes en la cabeza. Hombre, la casuística es amplia, pero como dices, al menos los dos primeros bordos tienen más o menos una idea de las diferentes posibilidades. Luego, a partir de ahí, claro, ya la cosa va cambiando, todo en función de cómo camina un bote, cómo camine otro, los roles también. Predicción de mañana, valoración del tiempo por parte de los tres patrones. Como lo ven, poco sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho rol, decías, fuerza. Va a ser complicado. Yo hoy estuve abajo y que tuve que salir con un cliente a navegar y me encontré con 20 nudos de viento, dirección del nor-noreste a dirección del noroeste, nor-noroeste, o sea, hasta 30 grados de diferencia por momentos de ángulo de viento. Entonces, si esto está así mañana, creo que a los tres, por lo menos a nosotros, se nos parte ese ideal que teníamos de una regata como la de la semana pasada, con un viento del norte, con bastante maniobra, pero no creo que ninguno esperábamos, por lo menos te digo, lo que vi yo ahí abajo, yo por lo menos no pasaba por mi cabeza que fuéramos a tener este tiempo en estas fechas. Y está claro que puede cambiar qué vela sacas, puede cambiar la manera de afrontar toda la regata. Mañana estará la marea vacía en torno a las 8:30, de todas maneras, agua abajo. Marea, yo hoy a las 3:30 era marea llena. Mañana vamos a tener la salida con marea bastante llena. Pero agua abajo, lo que en cierta manera, eso sí. En cierta manera de cara a la ola, pero aún así también había mandanguita. Sí. Había ola, o sea que estaba el día bastante marinero. Timo, ¿cómo ves mañana ese temporalillo para navegar? Yo también he ido algún que otro día, hoy he pasado por la zona de la Laja, del túnel, ¿no? Una vez que tuve que ir a Telde y otra que venía y otra que... Bueno, hubo un día que fue el miércoles, creo, que me dejó descolocado porque en el túnel había fuerza 5. Y te hablo de la hora de la salida, a las 5:10. Digo, mi madre, si esto, tú ya tienes un plan, estás intentando pensar que la vela incluso que quieres navegar y el tiempo en principio es el que parece que pueda haber y ya se te está metiendo fuerza 5 en la salida, dice, te lo tienes que pensar, igual que ellos, ¿no? Porque yo creo que todos nos sentimos cómodos con una vela en concreto, y nada, está el tiempo variable. Hoy lo vi otra vez y ya era un poco menos duro. Pero bueno, hay que aguantar la primera parte de la regata, muchos roles, no roles constantes, sino que hay unas partes del campo de regata que hay viento
de fuera, para irte a otra zona del campo de regata, zona San Cristóbal, que parece que se va de tierra, para volver a recuperarse otra vez de la cabeza, ni siquiera de fuera. Va a ser muy complicado, la verdad que va a ser muy complicado, porque el viento no es el clásico, va a estar todo el rato de fuera. O hay un terral y en cuanto los acorrar aquí abajo ya están condenados. No va a haber nada de eso. Va a ser una regata muy movida y va a haber que estar atento pues, a todo. Kevin. Bueno, yo pues también durante la semana he ido mirando partes y también asomándome un poco a la ventana. Yo creo que mañana estoy de acuerdo con ellos en cuanto a la intensidad del viento, y tengo claro que de mitad de media agua, como decimos nosotros, a tierra será normalmente de tierra, y de mitad afuera pues va a dar de fuera. Y bueno, lo comprobé hoy en el entreno que hicimos, que según salimos del muelle y cazamos la vela, nos metimos de un bordo casi en el bollón rojo, y el segundo bordo, la segunda prueba que hicimos, nos fuimos un poco más al espigón y era un viento de derecha, de fuera total. Entonces un poco eso será un poco ir sorteando y estar bastante atentos, y pues ese es uno de los pluses que yo, por ejemplo, veo desde atrás, que a ellos pues les puede llegar. De hecho, hace 2 semanas hubo una regata que Timo salía primero, que la hablamos después por la noche, enganchó una línea de viento un poquito más de derecha, yo enganché de tierra con el Minerva, y en cuestión de 2 minutos pues le había sacado 3 esloras de barlovento, y al final todo depende un poco de lo que tengas en el agua, cómo esté tu tripulación y las condiciones del viento. Te va a permitir una vigiada de esa antes que por supuesto el que vaya primero, que la va a sentir, y tú además de sentirla después la vas a ver probablemente. Lo que te va a permitir darte una ventaja desde el punto de vista táctico, ¿no? Frente a determinadas situaciones, aunque por lo que entiendo, al no ser muy cambiante, sino al estar cambiado en zonas específicas, a lo mejor el riesgo de una navegación un poquito más accidentada no será tanto, pero sí desde el punto de vista de la estrategia a la hora de dónde quieres llevar tu barco. Yo creo, por lo que he visto, no va a ser un viento estable toda la regata, va a haber variantes, y eso, en el caso de Kevin, pues del Tomás Morales, pues es algo favorable, no porque que ganen sino que por lo menos le va a dar opción a moverse, ¿no? Porque si, un ejemplo claro, una salida, viento de tierra clavado, y no hay que hacer ni una virada hasta que lleguemos al Hotel Iberia, complicado, salir tercero. Como no te pongas a ceñir, te pueden pasar 2 cosas, que tu bote ciña y consigas mantener la línea por barlovento, y si no ciñes, estás muerto, se acabó tu regata para ti. Mañana veo que hay muchas variantes, ¿no? Que hay el viento es diferente en diferentes partes del campo de regata, y me imagino que irá moviéndose durante todo el recorrido. Habrán partes clásicas, típicas, que son así por tradición, y hay partes que se ven. Es que ves los barcos fondeados, todos con pruebas diferentes en los distintos tramos del recorrido, ¿no? Son vientos del este, vientos del norte, vientos de la cabeza. Vamos, que para los botes que van detrás, en mi caso, prefiero salir delante, ¿no? Pero te gusta salir delante con un viento en el que los de atrás no tengan muchas opciones, ¿no? Por llamarlo de una manera. Cuando el viento es tan variable, que da tanto juego, pues tienes tu oportunidad y tienen que buscarla. Y el problema de la caja es que como son 2 botes los que vienen por detrás, con esas variantes tan grandes, pues en muchos momentos de la regata todos nos la vamos a tener que jugar. El de adelante, el del medio y el de atrás. Sí, yo creo que la clave está en generar la duda. Por lo menos generar la duda, que el que esté un poco comandando... Es que yo estoy convencido de que la regata, antes me hablabas que si hacía el Morales esto que hacía yo, muchas veces tienes todas las variantes primeras, las 2 primeras viradas, o la primera o 2, 3 primeras viradas o circunstancias de la regata las tienes planeadas. Incluso si hace esto, haré esto. Si hace esto, si pasa esto, hago esto. No piensas
eres un robot, ¿no? Pero a partir de la cuarta, para no perder tiempo y hacerlo todo sobre matemático y bien. Pero cuando ya la regata va avanzando y como está el tiempo, te hablo, se trata de romper la regata. En cuanto tú rompas la regata y uno va para un lado, otro va para otro, tú no puedes, uno viró y va al role, pero tú si viras en tu zona no vas al role, es cuando partimos la regata y ahí todo el mundo tenemos que buscarnos las castañas. Hombre, este año lo que es ceñir, y me dirijo a Kevin, por ejemplo, la semifinal de la caja, el bote muy ceñido, es decir, cogerle un Barlovento a un Morales como están navegando últimamente es muy difícil. Pero bueno, en este caso salen atrás y no se lo tienen que coger, sino en todo caso ustedes mantenerlo. El desempeño del bote en este caso ha sido en ese sentido sobresaliente. Sí, bueno, yo creo que esa semifinal hubieron varios factores que dieron a que nosotros llegáramos y navegáramos con ese Barlovento. El primero fue en la salida, que directamente no podíamos con la vela, entonces pues lo que hicimos fue aguantar un poco, esperar nuestro momento, sin intentar mucho correr porque nos llenábamos de agua, y una vez que a los 15 minutos de la salida, que ya hicimos vela, pues ya nos mantuvimos bastante. Y luego la segunda, todo esto clarísimo por el trabajo de la gente, saber cuándo hay que tirar del bote, la compenetración con el escotero, que hablamos muchísimo durante toda la regata y durante todas las rayas, el saber cuándo tienes que soltar y cuándo debes aguantar un poco y vaciar el patrón o tirar la gente, según. Y luego el otro punto clave fue en la catedral, que nos metimos por tierra del barco, subimos a esperar, ellos viraron y no lo tenía claro por fuera, la raya parecía un poquito más estable en la orilla y por fuera incluso había un poquito más de olas, que de hecho ellos tuvieron que correr muchísimo, abrir muchísimo, y nosotros pues serruchando un poco, como se dice, por la orilla y aguantando, pues no salió la regata. Era importante esa victoria. De todas maneras, Ponce también en esa semifinal lo importante era clasificarse, de cierta manera, del segundo tramo hasta llegar a la meta. Ustedes tenían claro que estaban clasificados y había que sufrir un poquito menos, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros llegamos nosotros precisamente estábamos justo a Sotavento del Morales, le habíamos recuperado bastante tiempo porque ellos habían salido primero y nosotros cuarto o quinto, y estábamos ahí ya con ellos, pero sí que es verdad que llegó un momento en el que había que pensar en clasificarse. Teníamos al Guerra del Río, el Villa de Terror y el Villa de Agüime, que no habían todavía ni virado, estaban por fuera de nosotros. Muy atrás. Al final nosotros no teníamos claro que ahí en tierra iba a dar esa raya y decidimos ir a conservar. Y era ir a cerrarle la puerta a esos botes que le llevábamos una vida en camino, que se lo habíamos hecho, y era mantenerlos debajo de la vela y entrar a meta. Entonces la decisión en ese momento era esa, a pesar de que también pensábamos que en tierra no iba a dar tan bien, porque si al final te metes a intentar luchar por la regata, creo que la decisión hubiera sido la misma, pero sí que es verdad que pesó mucho el cerrar esa puerta a esos botes que estaban por fuera. Señoras y señores, son las 8:23. Vamos a estar unos 10-15 minutitos más. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Estamos manteniendo una conversación pues fluida, hablando de lo que son los botes. Yo preguntando como extranjero que soy, bueno, que llevo unos años en Canarias, ¿en qué año más o menos empezó la tradición de la venta aquí en Canarias? Buena pregunta. ¿Versión oficial o versión extraoficial? Sí, bueno, pero bueno. Digamos finales del siglo XIX, vamos a dejarlo ahí. Y concretamente esta competición, que mañana va a tener su final, comenzó en el año 66. Se va a disputar la 57 edición mañana. Y tenemos aquí a los 3 patrones finalistas. O sea, tenemos un verdadero lujo aquí. Hay dudas con el inicio de lo que es la vela latina, porque oficialmente se establece como fecha el 25 de julio de 1904. Efectivamente. Pero hay diferentes estudios en que se
puede hablar incluso de botes de vela latina en el año 1876, si no me equivoco. Mi primo Juan ha estudiado un poquito más de esa cuestión. Le pido... julio, 25 de julio. Julio. De 1904. Esa es la versión, digamos, oficial hasta ahora. Yo lo único que le voy a pedir a mi primo es que sea breve, porque este da para un tema solo para eso. Sí, importante, pero bueno, le paso con él que... Y antes de que intervenga Juanín, una pequeña puntualización, que era en aquel entonces, el 25 de julio, se celebraba la festividad de San Cristóbal, que luego se cambió al 10 de julio por Santiago, que es el 25, pero en aquella época era 25 de julio San Cristóbal. Bueno, este tema tiene para rato, eso sí es verdad, y algún día lo trataremos como tiene que ser. Lo que sí es la fecha que han dado de 1904, bueno, ya en el 80, 1980, 90, se empieza a hablar bastante pues desde los boteros, desde las tripulaciones de los boteros, los que vivían los botes, como que había un fallo importante desde la federación en mantener esta fecha, porque encima esa fecha es de una regata de barquillos en San Cristóbal. Está dando al empezar los botes con un cartel que se hizo en la época de una regata de barquillos. Y el fallo creemos que es bastante gordo y la federación no lo ha modificado, o sea, lo ha seguido manteniendo. No. Finales del siglo XIX, 1876, 1880. Pero ya le digo, eso es para una tarde. Para una tarde. Estando de acuerdo, creo que todos, que la competición del eliminatorio necesita esa otra eliminatoria que nos ha fallado y que esperemos recuperar el año que viene. Y teniéndote aquí, a ti, me dirijo a ti personalmente porque yo sé que tú eres de los que de alguna forma defiende, o al menos eso entiendo, el tema de los dos grupos en el campeonato. Me gustaría que aprovecharas ahora y explicaras el por qué, o sea, cuál es el motivo para tener esos dos grupos, porque yo me encuentro a mucha gente, y tú sabes que yo soy partidario y defiendo a muerte el torneo de la regularidad con un solo grupo, y mucha gente me pregunta que cómo es posible. Entonces quisiera aprovechar que estás tú aquí, aparte de pedirle la opinión a los otros dos, para que tú puedas explicar cuál es el fundamento, el argumento o la finalidad que ves en ese tema de los dos grupos para defenderlo, vamos. Bueno, y realmente la idea original, que ya creo que la intenté defender hace 15 años para que se aprobara en la Asamblea, era cuestión de tener un playoff final después de una liga regular. O sea, es lo mismo que están haciendo en baloncesto, tienen una liga regular, los 8 primeros se clasifican a un playoff. Esa era la idea original. Sí que es verdad que la federación, con temas de la pandemia, decidió hacer este tipo de formato para poder, en dos grupos completamente separados, para intentar hacer la competición más corta. No solo en pegas, sino quitando concursos, quitando una eliminatoria y demás. Y sí que es verdad, y lo admito, que este año hemos metido la pata hasta el tronco. O sea, este año sí que es verdad que no éramos los suficientes botes como para poder hacer una competición como la que se ha hecho. Que al final nos hemos dado cuenta que pasa una desgracia como la que le ha pasado al Portuario y se quedan hasta fechas libres, ¿no? Entonces sí que es verdad que con el número de botes que hay actualmente creo que se hace la competición muy corta y se podría haber competido entre todos a una vuelta e incluso hacer luego ese playoff final, que tampoco estoy de acuerdo en cómo se está haciendo ahora ese playoff final, porque creo que es injusto. También, a pesar de que lo del playoff a mí me gusta mucho, también tengo clarísimo con mi experiencia que quien sale delante tiene ventaja en una pega y sí que es verdad que creo que debería de haber una especie de doble vuelta, a lo mejor no con 8 botes, pero sí que es verdad que a lo mejor con los 2 primeros botes o los 4 primeros botes que se han ganado durante toda la temporada, el ser los 4 que luchen a lo mejor por ese torneo final. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo nuestro este año, que partimos una palanca contra el Guerra del Río. Igual cualquier otro bote, el Guerra del Río podía haber ganado todas las pegas y haber ganado el campeonato.
Entonces yo no he tenido ninguna posibilidad de alguna pequeña desgracia que puedas tener, el que tú te puedas recuperar de eso. Te ¿vale? quedas sin margen. Te quedas sin margen. En caso de los dos grupos. Tú sabes que yo en las asambleas siempre digo lo mismo, cuadrar el círculo es imposible. Es imposible. Y adaptar la competición a los antojos de los botes que somos es materialmente imposible. Desde ese punto de vista, yo siempre he creído que la regularidad al final, con sus pequeños hándicaps que los tiene, pues no cabe la menor duda de que es la única vuelta. Dudo que algún bote llegue a los 4 primeros, quieran un playoff, porque después vamos a entrar en la dinámica de hoy es que qué tal. Y yo creo que al final el ejemplo lo tenemos en aquel campeonato que llegaron 5 botes a empatar y hubo un desempate. O sea, al final el campeonato, si te tiene que dar un empate, te lo va a dar, y si te tiene que dar la segunda oportunidad, te la dará, ¿no? Pero yo considero, además sabes cómo soy yo en las asambleas, considero que el tema de los dos grupos es a extinguir, pero sí o sí. Ahora mismo, tal cual, con el número que estamos ahora mismo compitiendo y con el que se prevé el año que viene, que incluso puede ser un poquito menos, está claro que no tiene sentido. Pero sí que es verdad que estamos hablando de que también ahora mismo que tenemos la experiencia, hemos visto lo que pasó el año pasado, que lo dijo Kevin antes. Un bote como el Puerto de la Luz, que el año pasado ellos estaban en un grupo mucho más flojo que el que estábamos en el otro lado. Nosotros no nos clasificamos para la final para el playoff, nos quedamos fuera. Este año le tocó al Morales y nos clasificamos en la Women nosotros. Creo que en base a lo que ha pasado durante la temporada, cualquiera de los que estaban en el otro grupo se mete en nuestro grupo y creo que lo hubiera tenido muy complicado para clasificarse, pero muy complicado. Y te digo, mira la Copa Gran Canaria, el primero del grupo de allá es el Minerva, que quedó cuarto. Mira la eliminatoria de la caja, es verdad que está Timo, que ha hecho una caja impresionante, pero los otros dos botes, tanto el Puerto de la Luz como el Minerva, creo que se quedaron en la segunda eliminatoria fuera. O sea, el grupo que teníamos nosotros en el otro lado era muy duro comparado con el grupo que tenía el año pasado y este año. Entonces, eso tampoco es justo. Entonces, son cosas que llegas luego a la final, sale Puerto de la Luz delante del Morales, que había hecho un temporadón con unas condiciones muy ligeras y no puede con él a una regata. Igual si llega a ser al mejor de 3 regatas, pues igual no hubiera pasado lo mismo. José Mari, perdón, yo creo que es más injusto con los botes que no son ustedes. Porque ustedes se pueden permitir 2-3 años con este tipo de grupos en el que al final no vas a perder competitividad, pero un bote que está intentando crecer no va a conseguir la misma competitividad porque va a tener un tiempo de regatas de en torno a 3 meses. Eso es inasumible e irá en detrimento de la Vela Latina. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes más posibilidades, por ejemplo, de meterte en un playoff si te cuadra un grupo un poco más suave, por decirlo, que últimamente estamos en la Vela Latina y hay que medir un poco. Pero mira, también te pongo, entonces el torneo más injusto de todo eso es la eliminatoria, porque te quedas en la primera, mucho más que en el campeonato. Y estamos hablando de que es la mejor competición, pero es que hay botes que no navegan desde la primera eliminatoria. Pero es que tienes la posibilidad de que se meta uno, pero el resto de botes con una flota de 12, estamos hablando ya en torno a 7 o 8 botes, digamos, que no están en las mismas condiciones, digamos, tan asequibles, al final lo sufren también, es cierto. En un campeonato como este, es decir, el campeonato de Agujeteror a 2 grupos. Déjame puntualizarte, el problema es de la federación. El pueblo guanche lleva 2 años diciéndole que tiene que haber un playoff por arriba y por abajo. ¿Por qué se tienen que quedar los botes de abajo sin navegar? Si se podían haber hecho las salidas también. Porque estamos hablando de que se elimina. En la eliminatoria sí que no navega. No, pero sin duda. Pero en ahora se podría estar haciendo un playoff del quinto hasta el 12. ¿Por qué no? Sin duda. Que no se ha hecho y no se sabe quién va a ser ahora mismo el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Cuando el año pasado, en principio... No, cuidado. El año pasado, en principio, se tenía que haber hecho esa regata que a nosotros nos tocaba con el Minerva, el caso del Roque Nublo, y tampoco se disputó. No sabemos... Por muchos botes que no querían hacerla, cosa que hay que decir también, pero bueno, al final el torneo eliminatorio, como tú dices, Ponce, es su propia filosofía. Claro. Pero es la filosofía del torneo eliminatorio. Vamos a ver, este es un tema bastante delicado, o sea, vamos a ver, muy delicado.
Hablando antes de un poco de la historia de los botes empieza 2 botes pegando. La historia realmente de los botes que ahora mismo tiene la liga que tienen, empieza 2 botes pegando. Y cuando va creciendo, se va formando el pegar un bote contra otro. Y como afición y como arraigo de este deporte está el bote chico con el grande y el que es más humilde con el grande. Y si cuando por sorteo te toca adelante, pues con la misma le pegas un leñazo al grande. Pasó siempre así. O sea, compararnos con porque el baloncesto, el fútbol haga playoff, yo creo que ha sido un error, creo. Que tú me digas a mí que dadas las circunstancias de la pandemia se cambie y se adapte, bien, pero yo creo que nunca jamás debería de haber cambiado el tema de la competición, bote contra bote, al final el bote más regular es el que va a ganar. Y para la afición, basta ir al túnel, como he ido yo, a una semifinal de la Caja, con botes extraordinarios, y encontrar aparcamiento. Eso ya solo te dice que desde el punto de vista de la afición, eso resta. Es decir, y vete tú a una regata de las primeras donde están los 12, 13, 14 botes que pueda haber, en este año han sido 13, al final se ha quedado en 12, y realmente es que aquello es una grada de gente, de gentío, por decirlo de una manera más bonita. No, pero después también otra cosa, al bote humilde lo rompe bastante. Lo rompe, tú, en todos los al sentidos. Final, para los botes humildes, de mitad de tabla para abajo, se ha acabado el campeonato en julio. Final de julio, hasta luego, para casa. Han seguido navegando los otros. ¿Quién va a Lanzarote? Los que van arriba. ¿Quién va a La Graciosa? Los que están arriba. El año que viene yo navego en el TAR o en el Roquenulo y te ofrece el otro el bote y tú dices, pues me dan ganas de ir en el guancho en el otro que voy... ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy hablando porque cada bote defiende su historia porque está bien. Pero ¿quién defiende? Por eso digo la federación, yo estoy de acuerdo con José. La federación aquí tiene mucha responsabilidad en cómo se están haciendo las cosas. Porque no es cuestión de tú mirar por el bote, es mirar por los botes en general. El sistema que ha triunfado siempre en la historia de la Velatina es el de una liga completa. Es verdad que tiene momentos injustos en algún momento dado. Como dice José, se me rompe una palanca o tengo una trabucada o una encallada y perdí una regata. No pierdo ninguna más, pero el segundo bote más potente de la flota, que ya había pegado contigo, no pierde, pero eso también es parte bonita de la liga, ¿no? De cómo ese bote que no es el mejor tiene que aguantar sin sufrir un tropiezo, porque si no el otro bote que sí tuvo mala suerte y ya ha perdido en una regata, te puede coger y en un desempate te gana. Eso era la emoción de la Latina. Es verdad que por temas de calendario se empezaron a hacer temas de grupo cuando había una flota de 20 botes, 18 botes, y bueno, es algo hasta cierto punto posible, pero lo que no veo viable de ninguna manera es que haya 2 grupos de 5 o 6 botes. Eso, 4 o 5 regatas no tiene sentido ninguno. De hecho, creo que ya para el año que viene, y está aprobado en la asamblea de este año, la temporada va a ser una liga, a un grupo. Si hay 14. Si hay de 14 o menos. Sí, 14, de 14 o menos. En este caso Que no va a haber 14. no creo, no lo sé, ojalá que sí. Pero bueno, y si hubiera más, se decidiría, no es que sea matemático, o sea, si hay menos, es seguro. Y si hay más, se votaría. Bueno, ya yo cuento entonces con los votos a favor del Guanche y del Porteño el año que viene, cuando presente la propuesta. El Carmen de este año no pudimos ni votar, no sé si lo recuerdas. No, lo de este año fue... Ah, bueno, porque este año no hubo votación de eso. Fue alucinante. Yo lo voy a dejar ahí, pero creo que fue un poco alucinante. ¿Habían quiere hacer una pregunta? Acércate bien, por favor. Ahora sí. Soy chico, pero... Buenas noches a los tres, en especial a los tres que compiten en la final. La primera pregunta es que, hablando del tema que están hablando de las ligas y todas esas cosas, los playoffs y todo eso, yo creo que la culpa la tiene los botes, no la federación. Es fácil echarle la culpa a la federación, con que 4 botes se hubiesen plantado, la federación hubiese cambiado y de actitud, pienso yo, pero ninguno fue tan valiente en tomar esa decisión. Esa opinión como botero desde afuera, ¿vale? Y la segunda es, sobre todo para ti, muy Kevin, si se ven capaces de ganarle esta final a un Guanche que está, en verdad que este año está imparable, aunque lleva 2 años que le faltaba ese punto para volver a ser el punta a seguir en la vela latina, que lleva el Morales siendo muchos años. Este año sí lo tiene ese punto que antes le faltaba a José María para
remata, y este año lo ha conseguido, aparte desde el año pasado que ya venía ya presionando desde atrás. Si ustedes dos se ven capaces este año de lograr superar al Guanche. Pues mira, en el caso mío, porteño, claro que podemos ganar al Guanche y al Morales, ¿eh? No tenemos que ganarle solo al Guanche, porque el Morales, vamos a ver, si tú lo ves desde el punto de vista del porteño, imagínate que esto es un club solo del porteño, estamos hablando del porteño y mañana tenemos la final del Mundial, que es estamos hablando de que hay que navegar contra los dos titanes de la historia de la Vela Latina, que es el Guanche y el Morales, los dos botes que tienen más títulos en toda la historia. El porteño también tiene un buen palmarés, pero ahora mismo y en la época era moderna, el Guanche y el Morales son los mejores botes de la historia. Hay que ganarles. Y el porteño hace 3 años estaba en un solar. Esta es la hazaña que hay que intentar hacer mañana y se puede conseguir porque el bote ya lo hemos navegado y sabemos cuando hemos tenido las buenas sensaciones, el potencial que tiene, lo que podemos hacer, la gente que tenemos y bueno, y el puesto que tenemos adelante de salida pues nos dan mucho juego para pelear por la regata. Para ahondar en lo que dice Timo, en los últimos 10 años, excepto Roquenulo, Agüimes y Portuario, lo han ganado siempre Morales y Guanche. O sea que es cierto lo que dice Timo. Yo creo que por supuesto que también podemos hacerlo y bueno, y vamos a hacerlo. Está claro que en la época buena del Morales, el Guanche ganó varias veces pues títulos y bueno, y el Morales era favorito y era muy difícil y era casi imposible, pero al final pues Ponce con los suyos logró quitarnos algún título. Yo tengo claro que voy a ir a ganar, los míos lo tienen clarísimo y por supuesto que está claro que es muy difícil con dos grandes patrones y un poco digo lo que dice Timo, no hay que ganarle solo al Guanche. Un porteño saliendo adelante y navegando bien como está navegando, pues te cierra muchas puertas y te lo va a poner, o sea que regalado aquí está claro que no va a haber nada y tenemos opciones los tres de ganar la regata. Y nosotros mismos, la verdad que está claro que una cosa es lo que tú hayas podido hacer hasta ahora, pero es que en las finales, las dos finales que le quedan al Guanche, cualquiera de los que están mañana puede ganar y el Minerva puede ganarle perfectamente al Pueblo Guanche. Cuando estamos en un cara a cara en cualquier regata, nosotros, cualquier bote que vaya en las pegas que ha tenido durante el año, tú llegas ahí a la salida con la sangre hirviendo porque sabes que cualquier bote te puede ganar en cualquier momento. Entonces, nosotros somos los primeros que sabemos que si no hacemos una brillantísima regata, cualquiera de los dos no va a ganar, está clarísimo. Así que va a estar bonita. Y más con las condiciones que hablábamos antes, va a estar muy abierta la final. Sí, yo soy de los que opino, como dije al principio, que la final la puede ganar cualquiera. Históricamente hablando, los botes chicos, Castillo, me acuerdo, Minerva, con Octavio, o sea, con botes que ha estado ese año, pues que han barrido, pues han ganado la final porque es una regata única y porque te da la posibilidad de que cualquiera puede ganar y creo que estamos en una regata esa mañana. Con respecto a lo que es la eliminatoria de la caja, que la final no es mañana, yo quería comentar, porque claro, me pregunta mucha gente, ¿y por qué es esto y por qué lo otro? ¿Y por qué se decía desde siempre, cuando un bote se quedaba eliminado, que se iba para Terol, ¿no? Y te quedaba para Terol, no esperaba nadie que se fuera eliminado para Terol, eso siempre fue así. Y realmente es porque cuando empieza el torneo, la caja se hacía en septiembre, en esta fecha. Lo que ahora la final se empezaba, entonces el que iba cayendo, pues iba yendo para la fiesta. Y de ahí salió el Paterol que perdí, el que se iba quedando eliminado. Yo comenzaba la tarde diciendo que estaba doblemente feliz. Feliz porque mañana era la final de la caja, que a mí me apasiona, y feliz porque teníamos aquí a los protagonistas, bueno, o a los que comandan los equipos, que van a protagonizar mañana la final, y estaba privado porque, oye, quieras o no, es un voto de confianza a esta modesta iniciativa que estamos llevando. Pero sí que es verdad que ahora estaba pensando en lo bonita que va a ser la final, lo emocionante que va a ser, va a estar súper competida, va a ser
y ya me entró el punto negro. La afición. El maltrato sistemático a la afición. Cuando yo mañana vaya al túnel, que iré si Dios quiere, y vea aquello vacío, ahora encima tenemos obras en el Castillo San Cristóbal, espero que haya dispositivo, aunque es como el que quiere pan y le dan bizcocho, pero bueno. Perdona, Marc, y te vas a perder del minuto 40 al minuto 65. Sí, sí. Que la semana pasada me pareció horrible porque no vi cómo el Villa de Agüimes fue acercándose al Minerva. Claro. Me lo perdí total. Claro. Entonces, me gustaría, entiendo yo que ustedes sienten como sentimos todos, la ausencia de la afición. ¿Qué les parece o qué sentimiento tienen al respecto de eso? Porque a mí es algo que realmente, como aficionado de tierra, que no puedo ir por más, pues la verdad es que me está matando. Nosotros en nuestro caso lo miramos cada jornada y lo comentamos, y de hecho la semana pasada comentamos la poca gente que había viendo la regata. Sí que es verdad que luego, una vez que te metes en faena, para nosotros es complicado saber qué es lo que está pasando en la avenida, y estas cosas que están hablando ahora, pues la verdad que a nosotros, a la vela latina en general, le hace muchísimo daño, porque el aficionado no se quiere perder un minuto, por supuesto, ninguno nos podemos perder ni un minuto de la regata, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, está claro que hay que buscar algún tipo de soluciones, no sé cuál puede ser, se están intentando poner medios, está la guagua. Pero claro, si la guagua no puede parar tampoco, pues es exactamente lo mismo. Algún tipo de sistema, no sé si cuando esté la famosa Metro Guagua, que creo que pasa también por la avenida, a lo mejor puede ser, puede tener una en concreto para Vela Latina que pueda estar un poco más de tiempo en ciertos sitios que ahora mismo no se pueden estar. Entonces, es un tema complicado. Además, creo que las instituciones tampoco están ayudando del todo. Ha habido varios problemas con el dispositivo de tierra y de alguna manera nos han ganado la batalla en ese tramo ciego que tenemos ahora mismo cuando hay dispositivo de tierra, ¿no? Sí, es terrible, porque desde el Castillo San Cristóbal prácticamente, salvo que hagas la jugada en el Eider Arimaguada, tienes que ir al centro insular. O sea, es que se te va la regata. Y el centro insular, después de que pasa el pico del muelle de Las Palmas, no ves nada. O sea, por mucho que tú te quieras alongar, no ves nada. Entonces, cuando ya aparecen los botes, prácticamente ya está la cosa sentenciada. Y la verdad es que entiendo al aficionado que mañana no vaya, a pesar de la pedazo de final que tenemos, porque es que realmente se hace muy incómodo y muy desagradable ir a ver a los botes. Y desde aquí, una vez más, pues pedimos que se tenga en cuenta. Yo sé que la federación lo está peleando, pero hay que pelear más. Incluso yo creo que los botes ya tenemos que tomar partido en este tema, porque si algo caracteriza a los botes, si por algo estamos aquí, no deja de ser por otra cosa que no sea la afición. Entiendo. No sé si quiere comentar algo, Luis. No, yo la verdad es que es complicado. Primero, por lo que estás hablando del acceso de lo que queda de la afición para poder ver la regata. Y eso que te estaba diciendo ahora, es que no, el aficionado tradicional de toda la vida, de cuando yo empecé a navegar en botes hace 30, 35 años, que la avenida estaba llena, ya ha ido desapareciendo, ¿no? Nos han ido creciendo, otros han ido muriendo, otros pues se han ido distanciando, y no ha ido llegando savia nueva, seguidores nuevos, y se ha ido difuminando, y es lo que está pasando, lo que me comentaba, ver la avenida vacía, ¿no? El año pasado, curiosamente, en la final esta de la caja, que éramos los mismos 3 botes, la regata estaba tan igualada que hubo un tramo de la regata que me puso, fíjate tú, me despistaron, porque la regata se partió en un momento dado, lo que decía José, que tenía la regata controlada al guanche, pero se le atacó el Tomás Morales por fuera del espigón, tenía que defenderlo, yo le ataqué por dentro del espigón, y ahí la regata, los 3 botes encaramos la línea de meta en paralelo, que no se sabía quién iba a ganar. Y en un momento dado, yo de fondillo, era viento de fuera, iba oyendo, empezaba a oír gritos. ¡Ah! Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando me di cuenta era que había un montón de gente que se habían reagrupado en esa zona por el final de regata, gritando para ver, animando a los botes, ¿no? En concreto al porteño, porque tenían
quería que ganara el más débil, ¿no? Por llamarlo de una manera, siempre hay esa... Y es la primera vez en muchísimos años que sentí otra vez como ese aficionado gritando por la avenida. Pero es que ya, lo que decía, se había perdido. Juanín, ¿quieres hacer una puntualización? Con respecto al tema este, claro, es complicado. Tú te ves que paras pasando el Muelle de Las Palmas, pasando el San Telmo, y te vas como mucho, o esperas, o te vas a la punta del Martillo a preguntar qué es lo que ha pasado. O sea, y esto lleva pasando años, ¿no? Entonces es complicado y estamos reivindicándolo para ver si somos capaces de intentar cambiarlo y recuperar ese tramo porque lo pueda ver la afición. Marcos. Bueno, yo no sé si tú tienes alguna pregunta más que hacer. No, pero antes de terminar sí me gustaría, tenemos una tradición cuando acabamos estos programas en el que yo pongo a Juanín en un brete y esta vez no me gustaría no dejar de hacerlo. La última vez le pregunté por un once ideal de San Cristóbal, pero creo que para la afición, que la gente que nos ve nueva, pues es importante nombrar los diferentes puestos y no sé si Juanín se atrevería a hacer un once ideal, digamos, primeros tiempos, Juanín, esta vez o cómo. Bueno, vamos a ver, se me ocurre, me metes en un rollo, pero se me ocurre, pues como empezó el programa, ¿no? El programa empezó recordando, como se recuerda a la gente de los potes, o sea, manteniéndolos vivos, acordándonos de ellos y es como debería de ser siempre, que vivan con nosotros gente que pasó con nosotros y que es de la nuestra, ¿no? Y hablamos del momento del Guanche, Guanche que se queda campeón 5 o 6 años. Y bueno, vamos a intentar hacer una tripulación de ese bote. Es complicado teniendo aquí el patrón delante. Qué bueno, Ponce, ¿eh? Qué detalle. Moisés Alamura. Moisés Alamura. Pedro, el hijo de Pedro a la contra. Vamos a poner a Armando Díaz y Carcines al palo. Yo tenía la duda de poner un tercer palero en el sentido de, no me acuerdo si Joan Lajo llegó a navegar contigo, creo que al principio, ¿no? De regata. Un par de regatas y alguna pruebita, pero sí. No se involucró mucho porque además estaba en pleno apogeo en la lucha. En la lucha. A cobrar Jesús, el corbata, a Brochar y Saz, el hermano de Armando, a las cotas Avián, al lastre Simón y José Cruz, y a la caña de este chico que está aquí. Qué bueno. José María Ponce. Este once merece un aplauso. Pues nada, decirles que mañana hay que verse en el túnel a eso de las 5 de la tarde y agradecer nuevamente a esta casa, la Casa de la Orden del Cachorro, por acogernos, por acoger a este club, y así como a los clubes invitados y a toda la afición que viene aquí a disfrutar de nuestro deporte vernáculo. Y solamente podemos decir para cerrar que por favor, que viva la vela latina canaria. Gracias.